Anteriormente vimos la importancia de tener bases ortonormales de un espacio vectorial, pero no hemos visto cómo crearlas. En este video vamos a ver un procedimiento que nos permite generar bases ortonormales de un espacio vectorial dada una base común y corriente del espacio. El proceso que nos permite hacer eso se llama proceso de ortonormalización Gram-Schmidt y consiste en lo siguiente. Si tengo una base del espacio, una base cualquiera del espacio, y necesito a partir de ella construir una base ortonormal del espacio, esa base ortonormal, compuesta por los vectores W1, W2 hasta Wn, los voy a ir generando de esta manera. Para cada vector que necesite de la nueva base, voy a generar un vector alternativo al que estoy llamando W techillo. Y ese vector va a estar construido de esta manera. Ahorita en un ejemplo lo vamos viendo. Este proceso me garantiza que este vector es ortogonal con todos los demás que voy generando. Entonces, para obtener un vector unitario, simplemente lo que hago es normalizarlo como ya conocemos. Entonces, al aplicar estos dos procedimientos, estamos obteniendo un vector unitario que sea ortogonal a los demás. O sea, estamos obteniendo bases ortonormales del espacio. Veamos que esos vectores son los vectores llamados W1, W2 hasta Wn y surgen a partir de los vectores de la base que me dan. Entonces, aquí los subíndices son I1, I2 hasta IN. Y entonces varía de 1 hasta N. Veamos desmenuzadamente este procedimiento. El primer vector para I igual 1 de la base ortonormal que quiero obtener se calcula de la siguiente forma. Primero calculo el vector auxiliar de él que se obtiene al hacer esta operación, que como va desde 1 hasta 0, esto al final va a ser un 0, va a ser el vector nulo. Entonces quiere decir que el primer vector auxiliar de del primer elemento que tenga la base ortonormal que quiero generar es el mismo vector V1, o sea, el mismo vector de la base que ya conozco. Primer paso, el primer vector de la base que quiero simplemente entonces va a ser normalizar el primer vector de la base que me dan. Con eso obtengo el primer vector de la base que quiero. El proceso más sencillo es para el primer vector, insisto, porque lo único que tengo que hacer es normalizar el primer vector de la base que me dan. Para el siguiente, creo el vector alternativo, que sería usar el segundo vector que me dan de la base, menos el producto interno o el producto punto, en el caso en que sea R a la n, de ese vector por el vector que ya creé anteriormente. Eso me va a quedar un escalar y ese escalar lo multiplico por el vector que había creado anteriormente. Entonces al final es este procedimiento porque esta suma tiene únicamente un sumando. Veámoslo nuevamente. Este vector alternativo para W sub 2 va a ser el V2 menos el producto punto de V2 por el anterior vector que ya tenemos creado por el anterior vector que ya tenemos creado. Este vector no es unitario, pero puedo normalizarlo como ya conocemos y con eso obtengo el segundo vector de nuestra base ortonormal que quiero crear. Ya tengo a W1 y a W2. Ahora voy a crear a W3. W3, entonces creo su vector alternativo que se genera usando a V3 y haciendo esta resta. Vea que en este caso, esta sumatoria tiene dos sumandos. Entonces sería V3 por el primer vector que hice, por el primer vector que hice. Menos V3 por el segundo vector que hice, por el segundo vector que hice. Entonces veamos que estos sumandos los voy obteniendo al efectuar el producto interno de el vector con el que estoy trabajando por los vectores que ya anteriormente he hecho.
Este nuevo vector que aparece en rojo no es unitario, pero lo puedo normalizar de esta forma y obtener un nuevo vector unitario que es ortogonal a los anteriores. Y el proceso se repite. Entonces, el enésimo vector auxiliar lo voy a obtener usando el enésimo vector de la base que me dan, menos ese vector por todos los vectores que he generado con anterioridad. Obtengo con ello otro vector que no es unitario, pero lo puedo normalizar fácilmente y con ello obtengo el vector enésimo de la base ortonormal que quiero construir. Es evidente que entre mayor cantidad de elementos tenga la base, mayor cantidad de operaciones tengo que efectuar, por lo que es un algoritmo que requiere en algún momento de muchas operaciones si el valor de n es bastante grande. Entonces, veamos ejemplos para verlo más concretamente. Esto es una base de R3, ya me lo garantiza el enunciado del ejercicio y me pide utilice el procedimiento de ortonormalización Gram-Schmidt para generar o para crear una base diferente a esta, pero que sea ortonormal. Entonces, tengo 3 vectores, porque son bases de R3, es una base de R3. Entonces, son 3 vectores. Tengo que aplicar el procedimiento y crear 3 vectores nuevos. Como vimos, el primer vector de la base nueva que quiero obtener es simplemente normalizar el primer vector de la base que me dan. Entonces, ese sería mi vector auxiliar. Su norma es raíz de 2, entonces simplemente lo normalizo haciendo el procedimiento que ya sabemos y obtenemos el primer vector de la base que quiero. Este vector ya es el primer vector de la base ortonormal que me piden. Y lo voy a llamar W1. El segundo vector, entonces voy a coger el segundo vector de la base que me dan y voy a hacer el producto de ese vector por el vector que acabo de hacer, el W1 que vieron anteriormente. Y eso lo voy a multiplicar por ese vector que hice anteriormente. Este producto punto me va a dar un escalar, que es este, que al multiplicarlo por este vector me da este nuevo vector. Y al hacer esta resta de vectores obtengo esto. Este vector no es unitario, pero lo puedo normalizar calculando su norma y multiplicando todas las entradas de él por 1 entre ellas. Como ya sabemos hacerlo, y obtengo este vector, que sería el segundo vector, llamado W2, de la base ortonormal que me piden. Me queda crear uno más. Para el tercero, su vector auxiliar sería usar el tercer vector de la base que me dan, menos ese vector por cada uno de los vectores anteriores que creé. Entonces, este vector por W1 menos ese vector por W2 y con eso obtengo esta operación que al efectuarla me daría la suma o resta de estos 3 vectores que al realizarla me da este vector, el 1, 1, 1. Evidentemente este vector no es unitario, entonces calculamos su norma, lo normalizamos y obtenemos como resultado este vector que es el tercer vector y último de la base ortonormal que me piden. Entonces, la base ortonormal solicitada sería la base formada por los 3 vectores que obtuve. Veamos otro ejemplo para otro caso que no es el de vectores, sino de matrices. Esta es una base de este espacio vectorial. Me piden determinar una base ortonormal para U tomando esta base que me dan. Igual, este espacio es de dimensión 3, puesto que una de sus bases tiene 3 elementos. Entonces voy a crear una base ortonormal diferente a esta para este espacio. Primer vector sería la matriz 1, 1, 0, 0. Entonces, ese sería mi vector auxiliar. Como no es unitario, lo normalizo, calculo su norma, en este caso por la norma de Frobenius de matrices, a raíz de 2. Entonces el vector normalizado sería el primer vector de la nueva base, que sería esta matriz. Ya tengo el primer vector de 3 de la base ortonormal que me piden. El segundo, cojo el segundo vector de la base que me dan
y lo multiplico, en este caso por la norma, por el producto de 2 puntos, con el vector que acabo de hacer. Y ese producto lo multiplico luego por el vector que acabo de hacer. Es el mismo procedimiento en todos los casos. Eso me da esto. Al hacer esta multiplicación obtengo esta matriz y al hacer esta resta obtengo esta. Esta matriz no es unitaria, pero la puedo normalizar mediante la norma de Frobenius, calculándola y dividiendo esa matriz por la norma obtenida. Obtengo esta otra matriz y esta sería la segunda matriz que compone la base ortonormal que me piden. Por último, el tercer vector que tendría esa base, tercer y último, sería el generado de esta manera. El tercer vector de la base que me dan, menos ese mismo vector por la primera matriz que generé, por la primera matriz que generé. Menos ese mismo vector por la segunda matriz, por la segunda matriz. Al hacer esas operaciones obtengo estas dos matrices, que al hacer esa operación obtengo esta nueva matriz que no es unitaria, pero la puedo normalizar y me daría esta otra. Y con esto ya tengo entonces la base ortonormal del espacio U. Este se los dejo como ejercicio para que lo intenten y practiquen un procedimiento muy metódico, muy sistemático, algorítmico, que es muy fácil de realizar. Este es otro ejercicio que también quiero que lo intenten hacer, que es exactamente lo mismo. Les dan un subespacio de el espacio de matrices cuadradas, les dan una base de ese espacio y les piden hallar una base ortonormal de él a partir de ella. Y por último, un ejercicio de exposición. Les dan una base de R4, les piden obtener una base ortonormal mediante Gram-Schmidt y luego hallar el vector de coordenadas de este vector en particular en la base que obtuvieron en el caso anterior. Nos vemos.